libertad del juicio de los demás. No soy quien crees que soy. No soy quien creo que soy. Soy quien creo que tú crees que soy. El apóstol Pablo enfrentó un juicio doloroso por parte de las mismas personas a quienes había alcanzado con el Evangelio. Evidentemente no era tan elocuente en sus habilidades para hablar como Apolos. Como es típico entre las personas de mentalidad religiosa, la espiritualidad de Pablo se juzgaba por su capacidad como orador. Sus oyentes entraron en juicio cuando intentaron responder la pregunta, ¿por qué Apolos predica mucho mejor que Pablo? Como resultado, se consideró que Apolos era más ungido y se consideró que Pablo era menos. La triste realidad fue que Apolos ni siquiera había nacido de nuevo cuando predicó a estos creyentes corintios. Predicó el bautismo de Juan, no el Evangelio. Pablo, por otra parte, había predicado a Jesús y muchos habían sido ganados para el Señor. Sin embargo, los corintios rechazaron la realidad por la ilusión creada a través de sus juicios. Para muchos predicadores de hoy, esto habría sido un evento emocionalmente devastador, con el potencial de alterar su destino. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 3, Pablo respondió a su juicio. Pero para mí es muy poco que sea juzgado por vosotros o por el juicio de los hombres. Incluso yo no me juzgo a mí mismo. Parece que Pablo estaba libre de la necesidad de probarse a sí mismo ante los demás. Sus juicios no tenían poder para controlar su vida. Su principal preocupación siguió siendo el Evangelio. Su proceder no fue modificado para satisfacer las opiniones de los hombres, pero pudo mantener el rumbo de su destino solo porque estaba libre del poder del juicio. Finalmente, al final de su vida, afirmó con confianza: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. 2 Timoteo 4:7. Para realizar nuestro potencial, vivir nuestro destino y hacer realidad nuestros sueños, debemos vivir libres de los juicios de los demás. Por supuesto, deberíamos recibir comentarios. La Biblia enseña que es valioso recibir el consejo. Los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros se adelantan. Proverbios 15:22. Deberíamos escuchar a asesores calificados, pero al final del proceso de tomar decisiones, debemos seguir lo que creemos que es la sabiduría de Dios para nosotros. Nunca aprenderemos a vivir con nuestro corazón ni a seguir la dirección de Dios si estamos controlados por las opiniones de los demás. Las personas controladas por el juicio de los demás sienten que sus opiniones tienen el poder sobre ellas. Arremeten contra las personas que ofrecen consejos, incluso acusan a otros de intentar controlarlos. En realidad, ese sentimiento de control es el fruto de la siembra y la cosecha. Como dice Mateo capítulo 7, versículo 2, y con la medida con la que medís, os serás medido otra vez. Las personas que intentan controlar a los demás mediante el juicio se sienten tan controladas que rara vez buscan o escuchan un consejo. Estas personas se ven afectadas de manera irreal por las opiniones de los demás. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Proverbios 29:25. Los necios viven esta escritura al revés. Tienen miedo de Dios, pero confían en la gente. El juicio nos controla cuando estamos más preocupados por lo que dirá la gente que por cómo Dios nos ve a nosotros en una situación. Considere el miedo al fracaso. En él intervienen muchas motivaciones emocionales diferentes, pero para muchos ese miedo se basa en lo que otros dirán si fracaso. Esa necesidad de aprobación nos paraliza en nuestra toma de decisiones. No sentimos la libertad y el poder de Dios. Por eso nos sentimos paralizados en cada decisión.
Confucio, un filósofo y profesor de ética chino, que vivió entre el 551 y el 479 a.C., dijo: nuestra mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarnos cada vez que caemos. El escritor de Proverbios lo dijo de esta manera: porque aunque el justo caiga 7 veces, vuelve a levantarse, pero los impíos son abatidos en la calamidad. Proverbios 24:16. Cuando se le preguntó cómo se sentía acerca de sus 10,000 intentos fallidos de crear la bombilla, Thomas Edison respondió: yo no he fracasado. Acabo de encontrar 10,000 maneras que no funcionan. No me desanimo, porque cada intento equivocado, descartado, es un paso más. Todo gran inventor y todo gran líder ha tenido que afrontar públicamente el fracaso. Aquellos que descubren grandes inventos o tienen estilos de vida influyentes son aquellos que están libres de los juicios de los demás. Mi padre era un perfeccionista y alcohólico. Cuando yo era niño, continuamente lo escuchaba decir: si vale la pena hacerlo, entonces vale la pena hacerlo bien. Al recordar el rechazo legalista de sus padres, o sea, mis abuelos, asumiría que ese tipo de pensamiento fue parte de lo que lo impulsó a beber. El perfeccionismo es un tormento basado en el miedo. El miedo es fruto de no experimentar el amor. El perfeccionista le teme al juicio. Este tipo de pensamiento dominó la primera mitad de mi vida. Con el tiempo, la necesidad de hacer lo correcto y tener lo correcto se convirtió en la necesidad de parecer tener la razón. Con el tiempo se volvió más importante que los demás pensaran que yo tenía la razón que lo que realmente yo tuviera la razón. Estaba más preocupado por cómo se veía que por cómo era realmente. Esto llevó a ponerme a la defensiva, a echar culpas, a mentir y a engañar de todo tipo. En algún momento de mi vida descubrí la verdad. Si vale la pena hacerlo, entonces vale la pena hacerlo mal hasta que pueda aprender a hacerlo bien. Hoy me preocupa poco lo que la gente piensa de mí en comparación con mi deseo de aprender y crecer como persona, escritor, discípulo, padre y esposo. No podemos crecer mientras cubramos nuestras huellas. No podemos lidiar con lo correcto si estamos consumidos por el cómo se ve. Nuestro desarrollo personal se ve sofocado cuando estamos controlados por lo que piensan los demás. Sin embargo, el control que otros ejercen sobre nosotros es imaginario. No está empoderado por sus intenciones. Está determinado por nuestras creencias. Nadie puede tomar el control de nosotros. Nosotros se lo regalamos. Damos nuestro control a cambio de algo más. Hay algo que sentimos que podemos ganar, algo que valoramos más que tener el control de nuestras vidas. Cuando valoramos algo más que la libertad, entregaremos el control de nosotros mismos. Algunas personas valoran tener una gran excusa para no perseguir sus sueños. Algunas personas valoran la aprobación. Algunas personas valoran la libertad de la responsabilidad. Pero cada vez que renunciamos a nuestra libertad, cada vez nos sentimos más controlados. Debemos mirarnos a nosotros mismos en lugar de mirar a los demás y acusarlos. Deberíamos preguntarnos: ¿qué valoro tanto en esta situación que estoy renunciando al control de mi vida? Algunas personas prefieren afrontar la muerte antes que renunciar a sus libertades. Fue esa misma actitud la que provocó la Revolución Americana. Dadme libertad o dadme muerte, fue el grito de Patrick Henry. Algunas personas permanecen en relaciones violentas porque valoran más la seguridad financiera que la seguridad física. Algunas personas permanecen en iglesias emocionalmente abusivas porque identificarse con cierto grupo es más importante que seguir a Dios. No nos equivoquemos. En cualquier lugar donde nos sentimos controlados, hemos cambiado nuestra libertad por algo que consideramos más valioso. Jesús vino a liberarnos, libres del pecado, libres del yo, libres de la ley, libres de la pena del pecado, libres del poder del juicio. Seguir a Jesús de todo corazón es la vida más segura del mundo. Tiene la mayor paz, tiene la libertad emocional que todos deseamos.
Para lograrlo es necesario que confiemos en Él lo suficiente como para aplicar su verdad a nuestras vidas. Debemos caminar en amor. Debemos descartar nuestra forma anterior de encontrar seguridad y felicidad y seguir sus enseñanzas. Una de las tareas más esenciales en las que debemos confiar en Él es en el renunciar al derecho de juzgar. El punto de partida para liberarnos del control de los demás es liberar a los demás de nuestro propio control. Es la ley de la siembra y la cosecha. El juicio que damos vuelve a nosotros, apretado, sacudido y rebosante. Lucas capítulo 6, versículo 38. A veces eso viene en forma de juicio que otros hacen contra nosotros. Otras veces es la forma en que los juicios que hacemos sobre los demás se nos miden a nosotros. Si juzgamos con dureza, creeremos que todas las personas juzgan con dureza. Si intentamos controlar a los demás a través de nuestros juicios, nos sentiremos controlados por sus juicios. Si chismeamos sobre los fracasos de los demás, pensaremos que todos están chismeando sobre nuestros fracasos. La única manera de liberarnos de la cosecha de la negatividad es sembrar las semillas del amor y la misericordia. Cuando hagamos eso, veremos resultados inmediatamente, mientras que otros llevarán tiempo. Debemos liberar de nuestro juicio a las personas, de nuestro pasado y presente. Pablo dijo, asegúrate de hacer lo que debes, porque entonces disfrutarás de la satisfacción personal de haber hecho bien tu trabajo y no necesitarás compararte con nadie. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Debemos llegar al lugar donde nuestro sentido de aprobación proviene de conocer a Dios y nuestro sentido de confianza proviene de caminar con Dios. Debemos liberarnos del intento de encontrar nuestra superioridad juzgando a los demás. No sabemos por qué alguien hace algo, incluso si pensamos que sí sabemos. Nuestro juicio no va a cambiar la realidad, solo nos ata a los juicios de los demás. Así que liberémonos, liberando a los demás. Renunciemos a nuestros vanos intentos de controlar a los demás a través de nuestros juicios y entreguemos nuestro derecho a juzgar. Solo entonces podremos encontrar la verdadera libertad del juicio de los demás.